Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de la partida de la semana. La partida que les quiero ofrecer hoy se la jugaron en el Campeonato Continental de Asia entre el gran maestro Alireza Firuze, el prodigio iraní, el Wunderkind, contra el gran maestro de la India, Murali Hartikeyan. Esta partida comenzó por los derroteros de la defensa india de rey y el blanco optó por uno de los sistemas populares hoy en día que empieza con H3 seguido de alfil E3. De esta manera, si el negro, desea jugar de la manera habitual con E5, las negras con D5 pretenden por una parte el alfil ayuda al avance de C5, el caballo al no haberlo desarrollado puede salir por F3 o por E2 según nos convenga, con un plan tal vez de jugar luego G4 si el caballo va a E2, si el caballo va a E2 y puede ir luego a G3 evitando la ruptura F5, entre otras ideas posibles. Es un sistema muy popular últimamente y tal vez muchas veces el negro para intentar evitar estas posiciones juega con C5 tratando de que si en caso de que el blanco juegue D5 transponer a posiciones del tipo Benoni con E6 o si está en modo agresivo, tal vez modo gambito Benko o Volga con B5. Nos podemos preguntar, bueno, ¿y C5 no se está dejando el peón de C5 porque está atacado por 2, el peón de D4 y el alfil de E3 y solo defendido por 1? Sucede que el negro puede defenderlo ahora, preparando D por C5, ya que C por D6 se aprovecha la clavada del caballo y caballo por E4 conduciría una posición muy buena para las negras. Una línea interesante para las blancas, muy popular también, es mantener la tensión en el centro con la esperanza de que si el negro juega C por D4, continuaría con caballo por D4 con variantes similares al Maroxi, que podría venir de un dragón, con la diferencia que el peón está en H3. Sin embargo, últimamente hay sistemas en que este peón de H3 resulta conveniente para las blancas y es por supuesto jugable para ambos bandos. El negro tiene otras intenciones, juega dama A5 que defiende al peón de C5, a la vez, nuevamente aprovechando la clavada del caballo, se amenaza caballo por E4 ya que no se puede retomar debido a dicho clavada. Posibles son tanto dama D2 para interponer una dama, una pieza en la clavada del rey, o tal vez defender directamente alfil D3 al peón. El gran maestro iraní, Alireza Firuze, pensó, bueno, ¿qué tal si lo defiendo con el caballo, que amenazo ganar un peón con caballo B3? Una vez que el caballo venga a B3, el caballo tocaría el peón de C5, el peón tocaría el peón de C5 y el alfil al peón de C5 a la vez, que gana un tiempo ganando la dama. Y si el otro me hace como en la partida, C por D4, puedo jugar caballo B3, de tal manera que si la dama regresa a su casilla original, estamos exactamente en la misma posición tipo Maroxi que se habría dado en caso de que el negro hubiese jugado C por D4 en lugar de dama A5. Por lo tanto, Firuze decidió, bueno, caballo D2 me parece interesante, C por D4 y caballo B3. Y ahora recibió un golpe de agua fría con una jugada espectacular. El negro decide jugar dama por C3, entregar la dama, jaque, B por C3, D por E3, el caballo ataca al peón de E4, lo cual liberaría al alfil en C3. Y, por ejemplo, si el blanco defiende el peón D4 que está atacado con alfil D3, podría seguir E por F2, rey por F2 y digamos caballo BD7 para evitar que este peón avance. Y nos podemos a pensar, bueno, el negro ha entregado la dama por caballo y alfil, y un peón. Tiene 6 peones blancos, 7 peones el negro. Según la teoría tradicional, pues 2 piezas menores suman 6 puntos, un peón 7 y la dama vale 9. Ha entregado 2 peones. ¿Cómo es posible? ¿Dónde radica la compensación de las negras? Pues radica de muchas maneras. Uno, el negro tiene la pareja de alfiles. La pareja de alfiles sabemos que no valen la suma de cada alfil por separado, sino que el valor de su sinergia, de su valor en conjunto, supera al del valor de la suma del valor por separado. Yo diría que en muchas posiciones, 2 alfiles compensan un peón. Casi compensan un peón en una posición normal. Entonces tenemos casi un peón de ventaja. Más extra por tener la pareja de alfiles. Por otra parte, hay que ver si el alfil que el otro no tiene, el alfil diferente, el alfil de casillas negras, este es de casillas blancas, el alfil diferente tiene cómo desarrollar poder. Y sucede
ya que el blanco tiene algunos peones en casillas blancas, las casillas negras están sin proteger. Entonces el alfil puede obtener una buena acción a lo largo de distintas diagonales. Y además permitiría que el caballo de D7 tenga un punto de apoyo fuerte en el centro, desde donde nadie lo puede echar y puede irradiar poder. Tenemos otro asunto como compensación. Por otra parte, los peones doblados no valen, estos dos peones doblados no valen un punto. Uno de esos dos vale menos, posiblemente el de C4. El de C4, que además está en una columna abierta y puede ser atacado con el caballo en D4, un alfil en D6, una torre en C8 y posiblemente caiga presa de las piezas enemigas. Es posible que ese peón se pierda, con lo cual vamos sumando y resulta interesante la compensación. Las máquinas no están convencidas, no al corto plazo en todo caso, pero esta posición es mucho más agradable de jugar con las negras que con las blancas. En todo caso, necesitaría de valor por parte del negro para animarse a sacrificar la dama, porque creo que Petrosian dijo que es más fácil que un ajedrecista meta su cabeza en la cabeza de un león antes de sacrificar, de entregar su dama. Bien. Pues esto sucedería en caso después del sacrificio de dama, dama por C3, B por C3, D por E3, si el blanco decide alfil D3. Pero Firuza fue más ambicioso. Decide jugar F3 con la esperanza de luego capturar el peón D3 gratuitamente y tener a un peón más por la dama más las otras piezas. ¿Qué inconveniente tiene F3? F3, el avance de los peones debilita las casillas de los costados, pues debilita más casillas negras. Y sucede que la compensación del negro en parte está por su control de las casillas negras, cosa que aprovecha en la siguiente jugada el gran maestro indio Karthikeyan y juega caballo H5, que libera al alfil atacando el peón de C3, a la vez que podría saltar el caballo a G3 o F4 según le interese. Firuza decide con su plan de hacer dama C1, y a lo cual defendió el peón con alfil H6. Todavía no amenaza nada, pero este peón es un peón en el ojo, no tan fácil de capturar, y está quitándole algo de aire, algo de espacio a las blancas. Decide Firuza atacar el caballo, que puede afortunadamente, gracias a una mínima táctica, ir a F4, ya que el peón de E3 está claramente envenenado por jaque. El caballo ataca a caballo dama y a la vez es un jaque a la descubierta, porque tras alfil por G2 pues sigue alfil por E3 con pieza de ventaja. Esta táctica estaba fácil, no hubo ningún problema. Con caballo F4 además se amenaza el avance E2 abriendo la ventana del alfil para atacar con rayos X a la dama, pues E2 y alfil por E2 seguiría caballo G2 jaque y el alfil capturaría a la dama que está detrás. Pues sucede que este peón parece ser que es intocable, el caballo irradia poder, el peón de C4 es débil, el rey corre peligro gracias a la acción del caballo. Todos estos factores son los que intuitivamente nos hacen pensar que el negro tiene suficiente compensación por la dama, y lo que le da a esta partida un color especial y un interés importante, porque no siempre vemos un sacrificio de dama y un sacrificio de dama posicional, ¿no? Era imposible con un cálculo concreto decir si este sacrificio era bueno o no. De hecho, los módulos piensan que el blanco está mejor. Ahora, que con dama de más piense que está ligeramente mejor, ya nos dice de que tal vez la cosa no es tan fácil. Bien, Firuza juega rey de 1 para salirse de los saltos del caballo. Caballo G2 era una amenaza tras G2. El peón, si avanza, ya se puede ser capturado porque la dama mira con rayos X al alfil, y simplemente, como es típico en estas posiciones, lo que hay que hacer es seguir jugando como si no pasase nada. Sin embargo, había una posibilidad interesante que habría dado una clara ventaja al negro, que parece que Karthikeyan pasó por alto, que era la mini combinación caballo D3 ataca dama, amenaza caballo F2 jaque, capturando torre, y si alfil por caballo E2, rey por E2, alfil por C1, torre C1, cualquier torre, y el negro tendría los peones iguales, pero este peón no es igual, tendría mejor posición gracias a su mejor estructura. No sé si no lo vio o si simplemente decidió jugar con gusto, seguir jugando con dama de menos para nuestro beneficio, porque la partida entonces seguimos con el tema del sacrificio de dama y nos permite admirar una partida muy bella. Sigo caballo E6 amenazando E2,
jaque, en que el alfil en la siguiente jugada capturaría la dama. Por eso se sale el rey del avance jaque, con lo cual nos da pie a otro factor típico de cualquier sacrificio en general y de dama en particular. Un rey mal situado se suma al hecho de la pareja de alfiles, el control de las casillas negras. Un rey mal situado también es un factor recurrente cuando existen sacrificios de cualquier tipo. Y otro asunto que tenemos que tomar en cuenta cuando existe cualquier tipo de sacrificio es qué actividad posee la pieza que el otro no tiene. La dama, ¿qué tan activa es? Pues de momento no demuestra actividad, es decir, si el negro juega con suficiente energía, pues para que no dejarlo coordinar sus piezas, pues la dama además no se siente, cosa que es lo que pasa en esta partida. Típicamente lo que hay que hacer en estos casos es ir jugando como si no pasase nada. El negro desarrolla, evita caballo de 4 por ejemplo, intenta en un momento dado saltar a E5 para atacar el peón de C4. Con H4 se pretende hacer G5 de dama por E3, por supuesto eso no lo permite Jardiquellán. Con alfil F4 se adelanta el avance de G5 mientras que mantiene defendido el peón. Además, lo sitúa en una casilla que el caballo defiende el alfil, con lo cual el avance E2, que el alfil ataca a la dama y el peón alfil es una amenaza concreta. Siguió dama D1, se sale de la casilla negra para que no le sucedan estos trucos. Y el negro simplemente juega como si aquí no pasase nada y acumula sus fuerzas sobre las debilidades del otro. Si el negro no hace nada, se irá al alfil D7. Si el blanco, torre F8, capturará el peón, se abrirá la columna y luego intentará llegar contra el rey. Caballo C1, la intención posiblemente es hacer caballo D3 cambiando esta pieza molesta que toca en C4. Con alfil D7 se desarrolla con ganancia de tiempo, ya que, bueno, con ganancia de tiempo no, sino evitando que el caballo se mueva, porque si se mueve a D3 o E2, por ejemplo, seguiría alfil A4 jaque ganando la dama. Eso explica la jugada A4, con lo cual tenemos otro factor típico de cualquier sacrificio, sea de dama o de cualquier otra índole, es la ventaja de desarrollo. Miren que estas dos torres, bueno, no solo las dos torres, todas las piezas del blanco, excepto el rey, están en la primera fila, con lo cual el poder que pueden desarrollar es mínimo y por lo tanto no es tan importante cuántas piezas tienes tú, sino qué actividad puedes desarrollar con ellas. Torre a C8 atacando el peón que ya no podrá ser defendido, con lo cual tal vez una opción sería caballo D3, aprovechando que se ataca el alfil para tratar de eliminarlo a como dé lugar, pero de todas maneras seguiría caballo por y alfil por caballo C5, el peón se ataca, se amenaza además alfil A4 jaque o alfil por A4 jaque según me dejen. También se podría llevar el alfil a E6 para hacer caballo por alfil y alfil por C4. En un peón de más se va a entregar, se va a recuperar, perdón, y el rey podría correr peligro. Decide ir con el caballo firucha E2 para tratar de eliminar a este alfil que es el orgullo de la posesión de las negras, el que en parte concede la compensación, por que lo hablamos al principio, por su control de las casillas negras. Retrocede, trata de anularlo y por lo menos este peón no está defendido ya, pero el alfil al retroceder a G7 ya está mirando al peón de C3 en las inmediaciones del rey en C2. Ahora se amenaza caballo por C4 o torre por C4. Dos atacan, C2 defienden, es decir, el peón está amenazado. También se amenaza caballo por F3. En otras palabras, la posición de las blancas ya se empieza a desbaratar y caer por su propio peso. Con alfil H3, por lo menos desarrolla una pieza, evita que el caballo vaya a C5. Bueno, evita, si hace caballo C5 para atacar con caballo en C5 y alfil en D7 al peón de A4, por lo menos podría eliminar el alfil de D7 y no perder el peón de A4, pues simplemente sigue caballo por F3. Y no es solo importante este peón, sino que ahora el peón de E4 también queda débil. La casilla 5 queda débil permanentemente. Antes había un peón en F3 que podía avanzar a F4 con un poco de pensamiento desiderativo, pero ya no va a ser posible. La compensación de las negras es extraordinaria. Con dama de 3 por lo menos pretende eliminar a este peón, pues dama de 3 caballo por C4 y las piezas, la dama de menos no se siente en lo más mínimo. Este peón va a sufrir plan posible torre C5 para torre C8, plan posible caballo C5 para caballo por E4 o caballo por A4, y la posición de las negras se desbarata. Tras dama F2, torre C5, con la idea de doblarse o llevar la torre a E5 para atacar el peón de E4,
torre HB1 toca el peón de B7 con alfil C6, lo defiende a la vez que ataca al peón D4 con jaque, y tras alfil G2, pues ¿qué pieza nos falta que participe en este momento? Pues la torre de F8. Y como nos enseñó el gran maestro Shuba en alguno de sus escritos, una de las maneras de buscar actividad, antes de buscar, actividad a una pieza, buscándole una ruta en la cual podría estar mejor, es tratar de ver si desde donde está puede demostrar actividad. Eso justifica la siguiente jugada F5, que abrirá inevitablemente la columna F para su torre, desde donde puede llegar a tratar de atacar el rey blanco en C2. Miren que esta dama en F2 también no tiene tanta movilidad como quisiera, porque tiene que estar monitorizando al salto del caballo N3, que podría ser definitivo. Tras G por F6, alfil por F6, se amenaza un descubierto con alfil por C3. También la torre puede pasar a H5 para tocar en H4 o a E5 para tocar en E4. La posición de las negras es muy favorable y es muy difícil defenderse. Firuza, imagino yo que desesperado en esta situación, decidió devolver la dama a cambio de cierto material, y tras torre F1, pues contra alfil por C3, que es lo que sucedió, hacer la intermedia o la jugada de sacrificio, dama por caballo por, cambiar las torres y quedarse con calidad de más, dos piezas menores por dos piezas menores, una torre por un caballo, calidad de más, pero tras el caballo E5, defendiendo el caballo que está atacado, están atacados doblemente el peón de E4 y el peón de A4. Uno de los dos caerá, con lo cual las negras tendrán calidad y tendrán cuatro peones por la calidad. Y eso materialmente es una ventaja decisiva. De hecho, por dos peones una calidad se estima que es conveniente, pues por 4 es una ventaja prácticamente de 2 peones. El resto de la partida prácticamente no supuso ninguna dificultad para el gran maestro de la India, y vamos a ver cómo simplemente terminó la partida. Jugó A5 para no perder el peón de A4, porque si se pierde el peón de A4, para colmo, el negro tendría dos peones pasados y unidos, por eso prefiere no perder ese peón. Tras caballo por E4 jaque, los dos caballos son muy molestos, los trata de eliminar. Tal vez tras caballo de 4 habría que haber jugado A6 para fijar este peón, o para que el blanco no avance con peón en A6, aunque creo que este factor no es determinante. De todas maneras, pienso que las blancas debieron intentar el avance con A6, sea para abrir la columna para la torre, o sea para tras B6 fijar el peón de A7 como fuente de contrajuego. No lo hicieron, y tras A6 pues ya la partida pues no tiene mayor historia. Todo consiste en ver cómo el blanco coordina sus piezas de la mejor manera, el negro, para avanzar sus peones, los dos peones pasados en el centro, o crear un peón pasado en el flanco del rey y ganar. La partida terminó. Dio un jaque, rey G7, da otro jaque, rey H6. Las torres por lo menos cumplen su sueño, cualquier sueño de una torre, que es llegar a séptima o octava filas, aunque para hacer el rodeo no lo tiene fácil, que es la misión de la torre en la octava. Si torre B8, pues este peón está defendido. A E8 no puede porque para atacar E7 porque está el alfil. Las negras atacan a debilidad en H4, por lo menos si puede hacer el rodeo con torre H8, H6, torre H7 atacando el peón, y se jugó rey por H4, si torre por E7, estos dos peones pasados unidos con la ayuda del alfil y el caballo en sus inmediaciones, y con el rey que puede ser de niñera de los peones para escoltarlos hasta la coronación, pues prefiere que no estén juntos, lo cual justifica torre por H6, pero tras rey por G4, pues rey G4, el peón de G6, todo forma una isla extraordinaria. El rey puede regresar a F5 para venir a F6 a defender el peón de E7 si es necesario. Tras caballo de 4, pues más o menos lo que pasa, rey G5 toca torre, si torre H7 existe rey F6, y simplemente con un poco de centralización, pues la posición de las blancas se derrumba. Veamos, eso sí, cómo las negras hacen que esta isla de piezas, caballo, alfil, dos peones, rey, trabajen en sintonía y suben, avanzan apoyándose en los unos a los otros. Por ejemplo, el rey F4 empieza a controlar tres casillas importantes por donde tiene que pasar el peón para hacer de niñera, como hemos hablado. Torre F2 para desviar al rey, pues no, puede interponer un caballo, y con lo cual que le sirve de paraguas al rey para que la torre no la moleste.
A la vez que tras torre 2, por ejemplo, el peón puede avanzar inexorablemente. Y veamos cómo se forma, y luego del siguiente jugada especialmente, vamos a verlo en esta posición, cómo existe una isla de piezas que puede avanzar todas en conjunto en gran armonía. De paso, se amenaza de 4 jaque ganando otra pieza más. Trata de huir, caballo de 4 atacando a la torre que defiende al caballo, lo cual única es torre E1. Y tras rey F3 están perdidas, ya van a perder más material aún porque se amenaza rey F2, tocando rey, tocando la torre que no podrá defender al caballo. Y el caballo no puede huir en este momento porque tiene que guardar la casilla C2, que de otra manera sería doble. Y la torre a su vez tiene que defender al caballo, por lo tanto no se puede mover a ninguna parte. No era necesario ganar una pieza más para que esta partida esté ganada, pero ya con esto pues simplemente obliga al abandono de Alireza Firuza. Partida muy instructiva sobre el tema del sacrificio posicional de dama. Espero que hayan disfrutado de esta partida tanto como lo he hecho yo, y espero verlos en próximas entregas de la partida de la semana. Un abrazo amigos y hasta pronto.